Muy buenos días, jóvenes. En el día de hoy nos encontramos nuevamente en su clase de ecuaciones diferenciales. Hoy con el tema transformada de Laplace con el primer teorema de traslación y el de la derivada. Miremos el ejercicio que nos atañe en el día de hoy que dice. Dice lo siguiente, hallar f de s. ¿Y qué es f de s? Es la transformada de Laplace. ¿De qué? Y la función f de t es igual a t que multiplica al seno hiperbólico de 2t por Euler elevado a la 3t. Vamos a desarrollar el presente ejercicio de acuerdo a la filosofía de mi canal, paso a paso, de manera detallada, sin omitir nada en lo posible. Procedemos entonces. Para hallar f de s decimos lo siguiente. Decimos que f de s es igual a la transformada de Laplace de t que multiplica al seno hiperbólico de 2t por Euler elevado a la 3t. Esto es lo que nos toca hallar básicamente, transformada de Laplace de t por el seno hiperbólico de 2t por Euler elevado a la 3t. Observemos que podemos aplicar el teorema de la derivada. Este teorema de la derivada ya lo demostramos en videos anteriores y dice lo siguiente. Recordemos lo que dice. Dice que la transformada de Laplace de t por una función en general f de t es igual menos la derivada con respecto a s de la transformada de Laplace de la función f de t. En general, este es el teorema de la derivada. Ya lo demostramos en videos anteriores. Vamos simplemente a darle aplicabilidad en nuestro caso en particular. Por lo tanto, tenemos que f de s es igual menos la derivada con respecto a s de la transformada de Laplace de la función en general. En este caso la función es el seno hiperbólico de 2t por Euler elevado a la 3t. Y de esta forma le hemos dado aplicabilidad a dicho teorema. Observamos que nos toca hallar ahora la transformada de Laplace del seno hiperbólico de 2t por Euler elevado a la 3t. Esto no es más que el primer teorema de traslación. Recordemos este primer teorema de traslación que ya demostramos en videos anteriores lo que nos dice. Este primer teorema de traslación dice que la transformada de Laplace de una función en general f de t por Euler elevado a la at en general va a ser igual a f de s menos a. Para darle aplicabilidad a este primer teorema de traslación necesariamente debemos de recordar lo siguiente. ¿Qué debemos de recordar? Debemos de recordar que la transformada de Laplace de la función f de t es igual a f de s ¿Qué quiere decir esto? Que para poder aplicar el primer teorema de traslación necesariamente debemos de hallar la transformada de Laplace de dicha función para que la función pase de f de s a f de s menos a, donde ta es el coeficiente de la variable t, que es el exponente de Euler.
En nuestro caso en particular nos toca hallar la transformada de Laplace del seno hiperbólico de 2t. Para hallar esta transformada de Laplace necesariamente debemos de recordar el siguiente teorema. Este teorema ya lo demostramos en videos anteriores y dice que la transformada de Laplace del seno hiperbólico en general de AT es igual a sobre S al cuadrado menos A al cuadrado, donde A representa el coeficiente de la variable t, que es el argumento del seno hiperbólico. En nuestro caso en particular hacemos referencia a esta A, que es el 2, coeficiente de la variable t, que es el argumento del seno hiperbólico. Vamos a darle aplicabilidad a dicho teorema. Por lo tanto tenemos que f de s es igual menos la derivada con respecto a s de que en el numerador tendríamos el coeficiente de la variable t, que viene siendo nuestro a. Sería entonces 2 sobre s al cuadrado menos nuestro a al cuadrado. De esa forma ya nosotros hemos hallado la transformada de Laplace del seno hiperbólico de AT. La función pasó de f de s, de f de t a f de s. Veanlo aquí. Ahora tenemos aquí el factor Euler elevado a la AT en general. Eso hace que la función pase de f de s a f de s menos a, donde este a es el coeficiente de la variable t, que es el exponente de Euler. En nuestro caso en particular, el a viene haciendo referencia a este 3. Por lo tanto, decimos que donde s se traslada o se desplaza a s menos 3. Ya tenemos aplicado el teorema de traslación. ¿Qué vamos a hacer ahora? Vamos a resolver el segundo término del denominador, que lo tenemos indicado, para desarrollarlo de manera detallada paso a paso. Por lo tanto tendríamos lo siguiente: f de s es igual menos la derivada con respecto a s de que de 2 sobre s cuadrado menos 2 al cuadrado, que es 4, donde s se traslada o se desplaza a s menos 3. Vea que estamos desarrollándolo de manera detallada paso a paso. A partir de aquí podemos ya aplicar lo que es la traslación para que la función pase de s a s menos 3. ¿Qué quiere decir eso? Que donde tengamos s lo vamos a reemplazar por s menos 3. Procedemos entonces y quedaría lo siguiente. Quedaría que f de s es igual menos la derivada con respecto a s de, aquí tendríamos entonces s menos 3 al cuadrado menos 4. El numerador lo conservamos tal cual, que viene siendo 2. Y de esa forma ya hemos aplicado el primer teorema de traslación. La función pasó de f de s a f de s menos a. Véanlo acá. ¿Qué observamos ahora? Que aquí en el denominador el primer término es un binomio al cuadrado. Este binomio al cuadrado nos toca resolverlo. Para tal efecto debemos de recordar cómo se resuelve allá en álgebra elemental un binomio al cuadrado. Allá en álgebra elemental teníamos lo siguiente: a menos b al cuadrado, donde a es el primer término y b es el segundo término. Y esto es igual a ¿qué? Al cuadrado del primer término
menos 2 veces ese primer término multiplicado por el segundo, más el segundo término al cuadrado. Conocimientos previos del álgebra elemental. Vamos a darle aplicabilidad en nuestro caso. Por lo tanto, nos queda que f de s es igual menos la derivada con respecto a s de que s al cuadrado en el denominador menos 2 veces s por 3, dejándolo indicado, más 3 al cuadrado, menos el segundo término del denominador, que es 4. En el numerador, copiamos el numerador tal cual como está. Ya hemos resuelto el binomio al cuadrado que teníamos en el denominador. ¿Qué observamos que tenemos ahora? Nos toca desarrollar algunas operaciones indicadas en el denominador para reducir términos semejantes. Procedemos entonces. Y nos quedaría lo siguiente. F de S es igual menos la derivada con respecto a S de, sería S al cuadrado menos 2 por 3, 6, 6 que 6S, más, acá tendríamos 3 al cuadrado que es 9, 9 menos 4 sería 5. Bueno, podemos borrar esta línea elongada, cerramos y nos quedaría en el numerador 2. Vamos a proceder a particionar el tablero para poder continuar. Observemos que tenemos ahora. Tenemos que hallar la derivada de un cociente. Para hallar la derivada de un cociente debemos de recordar los conocimientos previos que tenemos del cálculo diferencial. Allá había una regla que nos permitía hallar la derivada de un cociente y dice así. Dice que la derivada con respecto a x en general de un numerador u sobre un denominador ue, esto va a ser igual a ¿qué? A el denominador por la derivada con respecto a x en general del numerador menos el numerador por la derivada con respecto a x del denominador sobre el denominador al cuadrado. En general, esta es la regla que me permite hallar la derivada de un cociente. Vamos a darle aplicabilidad. Por lo tanto, tendríamos lo siguiente. El denominador sería s cuadrado menos 6s. S cuadrado menos 6 menos 6s más 5 más 5. Denominador por la derivada con respecto a s del numerador. El numerador es 2. Menos el numerador por la derivada con respecto a s del denominador, que es s al cuadrado menos 6s más 5. Toda esta expresión sobre el denominador al cuadrado, que es s al cuadrado menos 6s más 5 al cuadrado. Todo esto entre paréntesis mayor. Vea que esto está precedido del signo negativo. Y esto es, vamos a copiar el f de s. Esto es f de s. F de s. Vamos a poner el signo negativo ahí. Quedó el signo igual, embolatado. Vamos a borrarlo nuevamente. Aquí el espacio estuvo reducido. Esto es f
de S. F de S. Bueno. Observemos lo que tenemos ahora. Nos toca hallar la derivada de una constante. O sea, la derivada de 2 es la derivada de una constante. Recordemos la regla para derivar una constante en cálculo diferencial. Allá decíamos que la derivada con respecto a x de una constante c es igual a 0. Por lo tanto, vamos a darle aplicabilidad a esta regla de derivada. Nos quedaría lo siguiente. Vamos a copiarlo desde un principio, que f de s es igual, pongamos la línea divisoria bien elongada, y quedaría s al cuadrado menos 6 que multiplica a s más 5. Derivada de una constante es 0. Menos 2 que multiplica. Derivada de s cuadrado, que es s cuadrado, es una potencia. Recordemos la regla para derivar una potencia. En cálculo diferencial tenemos que la derivada con respecto a x en general de a a la n. Esto es igual a ¿qué? A n que multiplica a la n menos 1. Menos 1. Vamos a mejorar esto aquí. Por lo tanto, nos quedaría derivada de s cuadrado sería 2 que multiplica a s a la 2 menos 1. Simplemente s. Menos la derivada de 6s, que es la derivada de 6s de una constante por una variable. Esta regla en cálculo diferencial dice lo siguiente. Dice que la derivada en general con respecto a x de una constante c por una variable x en general, esto es igual a ¿qué? A esta constante c por la derivada con respecto a x de x. Luego nos queda la derivada de x con respecto a x. Recordemos que nos dice esa regla de derivación. Dice que la derivada con respecto a x de x es igual a 1. Entonces decimos que la derivada de 6s es 6. Por la derivada de s con respecto a s, que es 1, por lo tanto sería 6 por 1, 6. Nos quedaría menos 6. Más la derivada de 5, que es una constante, esto es 0. Cerramos y al igual acá. Sobre el denominador al cuadrado, que es s cuadrado menos 6s más 5 menos 6s más 5 al cuadrado. Vamos a particionar el tablero para evitar cualquier margen de confusión acá. Vamos a particionar el tablero a esta altura. Vamos a proceder a desarrollar operaciones indicadas que tenemos. Aquí tenemos este trinomio multiplicado por 0. Recuerden que se anula toda la expresión. Y nos quedaría lo siguiente. Nos queda que f de s es igual. Vamos a conservar nuestro signo negativo y nos quedaría menos 2 que multiplica a 2s menos 6 más 0, simplemente es menos 6, sobre el mismo denominador, que es s cuadrado menos 6s más 5 al cuadrado. Cerramos nuestro paréntesis. Observemos las operaciones que tenemos indicadas en el numerador. En el numerador nosotros podríamos proceder a factorizar el binomio que tenemos. Vamos a factorizar inicialmente ese binomio y nos queda que f de s es igual, aquí tendríamos menos 2 que multiplica, sacamos factor común en el numerador, sería 2 que multiplica a s menos 3. Aquí yo diría
Menos 2 sería menos 4s. Y menos por menos no da más, 2 por 6 no da 12. Por lo tanto, aquí sería más, para que nos dé menos allá. El denominador lo conservamos y sería s cuadrado menos 6s más 5 al cuadrado. Y cerramos. Vamos a desarrollar operaciones indicadas en el numerador y nos queda f de s es igual, haciéndolo paso a paso tendríamos menos 2 por 2 sería menos 4, que multiplica a s más 3 sobre s cuadrado menos 6s más 5 al cuadrado. Cerramos. Tenemos todavía un producto, el signo negativo afecta a toda la expresión. Vamos a resolver eso. Producto de signos iguales. Nos queda entonces que f de s es igual, acá decimos menos por menos no da más, esto es 4, que multiplica a s más 3 sobre s al cuadrado menos 6s más 5 al cuadrado. De esta forma hemos encontrado entonces el resultado de dicho ejercicio. Vamos a proceder a encerrarlo en una cuadrícula rectangular. Entonces, ¿qué tendríamos? Este sería el desarrollo del ejercicio. Vamos a revisar aquí, veo algo de rapidez. Aquí tendríamos nosotros, este signo aquí sería negativo. Aquí el signo es negativo, no puede ser positivo. Yo digo, menos 2 por 2 sería menos 4. Menos 4s. Y luego menos por menos no da más. Y menos por menos no da más. Por lo tanto, aquí es negativo. Aquí es negativo. Hay que tener mucho cuidado con los signos. Bueno, de esta forma ya sería el resultado de nuestro ejercicio. Ya que hemos hecho el ejercicio de acuerdo a la filosofía de mi canal. Paso a paso, de manera detallada, sin omitir nada en lo posible. Por muy elemental que parezcan algunas operaciones, las llevamos a cabo con el fin que quede el proceso de manera detallada. Como es costumbre, en el margen derecho del tablero voy tomando nota de aquellos teoremas, reglas o propiedades que se hicieron necesario traer a colación dentro del desarrollo del ejercicio para ir justificando el ejercicio paso a paso. Bueno, jóvenes, no siendo más el motivo de la presente, los invito a que se suscriban a mi canal, Profe Janiver Chartuni, en el cual encontrarán una variedad de temas en el área de las matemáticas y física, desde el bachillerato hasta la universidad. Recuerden darle manito arriba y campanita para que le lleguen las notificaciones de los videos que permanentemente estoy subiendo a mi canal. Y de esta forma sean ustedes los principales beneficiados en dichas actualizaciones. Compártanlo con sus amigos, familiares y amistades, para que igual que ustedes también se beneficien de esta maravillosa obra social. Muchas gracias por la atención prestada. Les habló su siervo en Cristo, Janiver Chartuni Flores. Que el Dios Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, los siga bendiciendo. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Salam aleikum. Salam aleikum.